El día de hoy vamos a continuar con la parte de las integrales. En el módulo anterior nosotros revisamos algunos temas interesantes que tienen que ver, digamos, con la teoría general de lo que son las integrales. Y entonces determinamos que existen dos grupos de integrales. La primera que tiene que ver con lo que son integrales indefinidas y la segunda que tiene que ver con integrales definidas. Entonces, el día de hoy vamos a revisar pues una de las formas básicas de realizar una integral. Tiene una forma muy particular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nosotros vamos a ver como ejercicio, como ejemplo, nosotros decimos que tenemos, vamos a decir que es una integral que es de x a la quinta, x a la quinta de x. Cuando nosotros tenemos la integral de una potencia, pues nosotros podríamos revisar que existen pues algunos formularios que nos pueden ayudar en este sentido. Entonces, en el material que se compartió, pues existe un formulario que nos puede ayudar a poder tener algunas condiciones muy particulares. En ese sentido, entonces nosotros podemos ver algunas cuestiones. En el formulario que les compartí en la plataforma, bueno, pues nos dice que es muy fácil la forma de hacer pues lo que es una integral. Entonces, nos dice por ahí en las fórmulas de integración de funciones que contienen u, nosotros vemos que nos dice la fórmula de esto. Es la integral de una u a la n por el diferencial de u, pues debe ser igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c, más una constante. En diferentes literaturas nosotros podemos establecer ahora sí que esta parte de C hay quienes deciden manejarla como, por ejemplo, le podemos poner a la constante. Nosotros dijimos que es igual a C, pero también puede ser K, puede ser M, puede ser N. Ahora sí que cualquier literal, siempre y cuando nosotros la podríamos identificar. En este sentido, nosotros podríamos establecer que qué es importante a la hora de hacer una integral. Nosotros tendríamos que fijarnos en cuál es la variable y que esa variable, bueno, pues también sea el diferencial de u. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque si yo tengo, por ejemplo, establecida una y, pero yo lo que quiero hacer la integral con respecto al diferencial de x en una función, pues entonces esa y quedaría como una constante. Así como cuando nos enseñaron en el curso pasado de cálculo diferencial a hacer derivadas y que las derivadas son con respecto a la variable que está en función de evaluación, pues es así que nosotros también en la parte del cálculo integral tenemos que hacer lo mismo. En ese sentido, entonces ahora sí vamos a realizar el ejercicio siguiendo la fórmula. Por lo tanto, entonces, digamos que la respuesta, vamos a encontrar la respuesta de la integral. Entonces nosotros dijimos que es la integral de x a la quinta potencia. Y entonces decimos por el diferencial de x, esa es la estructura. Entonces nosotros vamos a decir que esto es igual. Dijimos es u a la n. Entonces, ¿qué es u? Este valor. Nosotros vamos a establecer qué es u. Bueno, pues esta parte que tenemos por aquí va a ser u. Y entonces, y si ya tenemos u, la otra parte, ¿qué será? Bueno, pues aquí nosotros vamos a decir que esta otra que tengo por aquí es n. En ese sentido, entonces, yo ya tendría la estructura para poder establecerlo. Entonces me dice que es u a la n. ¿Cuál es u? Sería x.
¿Qué voy a necesitar? N más 1. Entonces, aquí yo tengo que n es igual a 5. Nosotros dijimos que n es igual a 5. Por lo tanto, n más 1 sería igual a 6. Entonces, pues yo diría que es 6. ¿Cómo? Siguiendo la parte que está aquí. Entonces yo ya tengo una parte sobre n más 1. ¿Cuál es n más 1? 6. Más la constante. En este caso yo voy a utilizar K, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que les parezca conveniente. Y entonces ya encontramos ahora sí la respuesta de la integral. En este caso nosotros nuestra respuesta, pues aquí esta sería la respuesta de la integral. En ese sentido nosotros ya tenemos nuestra respuesta. Esta sería nuestra respuesta de la integral. Y entonces, bueno, pues ya con eso nosotros podríamos establecer los diferentes elementos. Entonces, esta sería la respuesta. Ya tenemos la respuesta. Y ahora, bien, nosotros podríamos hacer otro ejercicio considerando pues las mismas condiciones. Ahora, por ejemplo, el ejemplo 2, nosotros podríamos decir el ejemplo 2. Entonces vamos a tener una estructura muy parecida. Nosotros vamos a decir que es una integral, pero ahora decimos de x. Una integral de x más la raíz de x por el diferencial de x. En ese sentido, bueno, pues tendríamos que revisar algunas formas muy particulares. Entonces a nosotros nos enseñaron, digamos, en nuestras clases de álgebra, que por ejemplo, cuando nosotros tenemos la raíz de x, es igual a tener, por ejemplo, x a la 1 medio. En ese sentido, si ya tenemos esa parte que con otra forma de representar a x, pues entonces nosotros podríamos utilizar o podríamos reescribir esta integral de la siguiente forma, que eso pues nos va a simplificar un poco la existencia. Y al menos el método de solución, pues decimos que es la integral de x. Vamos a decir que es la integral de x más x a la 1 medio por el diferencial de x. Y entonces ya sería muy simple para nosotros poder hacer una integral como esta. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ahora sí nosotros dejamos las dos integrales con una estructura muy similar. ¿Y cuál es esa estructura? Bueno, pues que las dos tienen una potencia. En este caso, pues yo tengo aquí la potencia que se establece, ya la tengo a la 1 medio, y nosotros sabemos que aunque no lo escribamos, cuando tenemos pues aquí de esta forma es como si yo tuviera un 1 aquí. Entonces, ambas tienen, o con ambas variables yo podría hacer la integral. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues vamos a resolver la integral de la siguiente forma. En ese sentido, entonces, yo la voy a hacer de esta forma. Yo podría incluso también reescribirla, digamos, de otra manera. Yo podría establecer ciertas condiciones. Bien, en ese caso, entonces, yo ya para encontrar ahora sí que la respuesta, entonces yo voy a decir que esto es igual. Vamos a ver. Vamos a tratar de reescribirlo. Entonces, dijimos que es x a la 1. Entonces vamos a buscar por aquí la solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con esta parte. Entonces nosotros decimos que tiene x a la 1. Entonces ahí yo tendría n es igual a 1.
Por lo tanto, n más 1 pues es igual a 2. Y ya con eso yo podría al menos tener la primera parte de la integral. Entonces dijimos que es x a la n, que es 1 más 1 sobre n más 1. Eso quiere decir que sería n es 1 más 1. Y ahora, más. Ya que trabajé con esa otra parte, entonces yo tendría que concentrarme ahora, pues, en la x al cuadrado. En ese sentido, bueno, pues aquí a lo mejor puede representar alguna área importante, recordar un poco de la suma de fracciones. Y entonces yo le diría que sería x, ¿cuál es n? En este caso, para esta sería n es igual a 1/2. Por lo tanto, entonces, n más 1, pues sería igual a 3/2. Y entonces yo ya tengo algunos elementos importantes. En ese sentido, entonces, yo podría establecer, o si lo reescribo aquí de paso a paso, yo tendría que n es 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más la constante. En este caso voy a utilizar k. Y ahora sí yo tendría que simplificar la respuesta de la integral. Entonces x1 más 1 pues sería x al cuadrado sobre 2 más. Ahora yo tendría que sumar pues la parte de los exponentes. Yo tendría que hacer la suma de los exponentes y ahora sí pues podría revisarlo. Entonces sería 1/2 más 1, aquí lo tenemos, 3/2. Entonces sería x a la 3/2 sobre, pues 1/2 más 1 sigue siendo pues 3/2 más la constante. En ese sentido, entonces yo podría establecer, pues todavía podemos hacer un poquito más de álgebra, al menos en esta parte. Todavía podríamos establecer ciertas condiciones. Por lo tanto, entonces, yo podría decir que sería x al cuadrado sobre 2 más 2 por la raíz de x cúbica por la raíz de x cúbica sobre 3 más la constante. Y entonces, bien, pues ahí yo podría obtener la respuesta. Incluso, pues aquí nosotros todavía se puede simplificar más. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque nosotros si recordamos un poco del álgebra, es como esta parte que yo tengo aquí en la parte interna, pues tiene algo muy particular, es decir, que x cúbica es igual a x al cuadrado por x. Si yo multiplico x al cuadrado por x, porque este tiene 1, pues me dará x cúbica. Por lo tanto, entonces, pues lo que sucede aquí, pues se vuelve interesante. Entonces, si yo conozco que esta es cúbica y aquí, y entonces
Esta es cúbica y para formarla tendría x al cuadrado por x para poder hacer cúbica. Y entonces si yo hago lo siguiente, es decir, si yo tengo x al cuadrado y necesito sacarle la raíz cuadrada a una x al cuadrado, pues eso será igual a x, porque este y este pues son operaciones contrarias. Entonces todavía se puede simplificar más algebraicamente. Por lo tanto, entonces aquí la respuesta para esta integral sería x al cuadrado sobre 2 más 2 que multiplica x por la raíz de x sobre 3 más la constante. Y así es como nosotros simplificamos esta parte de la raíz de x al cubo. Esto sigue siendo exactamente lo mismo, nada más que pues ya le quitamos ahí la parte del cuadrado. Por lo tanto, pues se puede representar de ambas formas. Sin embargo, pues esta sería llevarlo a la mínima expresión. Por lo tanto, entonces, pues aquí tenemos la respuesta de la integral. Y ya encontramos, ya con la respuesta, pues ya podríamos pues esta es, digamos, una forma básica de hacer integrales de manera directa, y al menos con la integral de la potencia. Entonces ya conocimos lo que es, pues, la forma de integrales de cuando tenemos, pues, ahí las integrales de la potencia. Entonces continuamos posteriormente con un nuevo video.